Nos acompaña el señor Jairo Rivas, coordinador ejecutivo del Observatorio de Integridad de Transparencia, para ampliar la información justamente que veíamos en la nota. Señor Rivas, bienvenido. Gracias por la invitación, buenos días. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en principio, recordarle a nuestros televidentes las 100 recomendaciones que hizo la Comisión de Integridad que presidía el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna. Sobre esas recomendaciones, había una en especial que justamente invitaba a la vigilancia, al monitoreo, y es ahí que nace el observatorio. En efecto, la última recomendación, la recomendación 100 de ese informe que fue presentado en diciembre del año pasado al presidente Kuczynski, por la Comisión de Integridad, lo que hacía era invitar a la sociedad civil que tomara la posta e hiciera un seguimiento. Y 4 entidades de la sociedad civil, Transparencia y Proética, 2 ONGs, y la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica, 2 universidades, asumieron este reto y en mayo de este año lanzaron el Observatorio de Integridad, que justo en 2 días vamos a presentar los primeros avances de este seguimiento que estamos haciendo. Ahora, ¿este seguimiento se da en el marco de las 100 recomendaciones o hay otras iniciativas que giran alrededor de la lucha anticorrupción y de la transparencia que van a ser parte del análisis y monitoreo? De cara a lo que vamos a presentar el miércoles, estamos poniendo el foco solamente en las recomendaciones del informe de la Comisión de Integridad, pero la idea es que hagamos seguimiento a toda iniciativa en materia de lucha contra la corrupción, y tenemos varias ya sobre la mesa. Aparte del informe de la Comisión de Integridad, tenemos varios proyectos de ley en el Congreso. Tenemos un informe que preparó la OCDE sobre integridad en el Perú, con recomendaciones muy interesantes sobre qué hacer. Tenemos propuestas presentadas por el fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez, y tenemos la Política Nacional Anticorrupción, aprobada por el Consejo de Ministros y elaborada en el seno de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Es decir, propuestas y recomendaciones hay. Lo que falta es implementarlas, y la idea del observatorio es justamente empujar a que estas se implementen. Y hacer un análisis que las integre, ¿no? Para que estas propuestas no queden solamente en el papel, sino que, bueno, pues a través de ese estudio veamos cuántas de ellas se están realizando en la práctica. Porque además las encuestas lo dicen, este es un tema de preocupación nacional y por tanto prioritario, un ojo de la sociedad civil que haga un seguimiento cercano, esperamos aliente a las autoridades del gobierno, del Poder Legislativo, de los otros organismos, a adoptar las recomendaciones que están sobre la mesa. Sobre los resultados que se puedan ir compartiendo, ustedes han agrupado en un cuadro muy bien elaborado 20 secciones, ¿no? Son las 20 secciones del propio informe de la Comisión de Integridad. Que agrupan a las 100 recomendaciones. Efectivamente. Una de ellas, una de estas secciones, la sección número 16, me parece, la 15, perdón, habla justamente sobre impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales. De inmediato, por supuesto, entendemos que vamos a hablar de reforma electoral, de aquello que se ha hecho y de lo que está en camino a hacerse. Tiene que ver exactamente con eso, porque parte de lo que se está discutiendo en reforma electoral tiene que ver con 2 aspectos: cómo garantizar que los candidatos sean idóneos y cómo evitar que dinero de fuente ilícita se inmiscuya en las organizaciones políticas y sobre todo en las campañas electorales. Sobre eso hay varias propuestas, de las cuales solo una está implementada, que es la aplicación del financiamiento público directo. Eso ya empezó a funcionar este año, pero el resto de propuestas está todavía en discusión justamente en el Congreso. Hay algunas que dan la impresión, tenemos noticia de que van como en sentido de ser aprobadas, como por ejemplo la bancarización de los aportes, ¿no? Que todo aporte superior a una UIT ingrese por el sistema financiero, o la prohibición de donaciones anónimas para que todos los donantes, grande o pequeño, que aporten una campaña electoral sea plenamente identificado. Falta la segunda votación, justamente. O el incremento de topes para los aportes privados, que también es otra propuesta que va en el sentido de ser aprobada. Sin embargo, se ha llamado la atención también sobre que algunas decisiones que están justamente pendientes de segunda votación no están yendo en el sentido de lo propuesto por esta Comisión de Integridad y por otras instancias. Y que necesitan ciertos ajustes en la información. Sí, por ejemplo, el tema de el incremento de recursos que pueden ser captados para campañas por actividades proselitistas. En el caso, la Comisión de Integridad lo que propuso fue limitar este rubro al 10% de lo que los partidos reciben por todo. En general. Sí, ¿ya?
Y sin embargo, lo que está haciendo la Comisión de Constitución es más bien ampliar la posibilidad de que esto, de recibir recursos por esta fuente. Me parece que se le está poniendo tope a las actividades, más no a la cantidad de actividades, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos, no se estaría cumpliendo o yendo en el sentido de lo propuesto por la Comisión de Integridad. Y hay que recordar, perdón, que Transparencia justamente realizó un estudio, ¿no?, donde se ve el incremento, sí, ¿no?, de dinero que este tipo de actividades aportan a las campañas en los últimos años. Sí, si uno compara las elecciones de 2006 con las dos siguientes, se nota un incremento muy grande, sobre todo en la de 2011 y sobre todo en algunas organizaciones políticas, y eso es algo que obviamente llama la atención. Que tiene que estar bajo la lupa y que tiene que ser atendido, ¿no?, con medidas. Entonces, por eso la propuesta era limitarlo y además que haya plena identificación de las personas que aportaron a estas actividades. Eso habría que explicarlo, ¿no? Porque muchos televidentes pueden decir, bueno, pero ¿cuál es el problema, ¿no?, de que se hagan actividades? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está lo ilícito allí? Pasa por la transparencia en la información. Efectivamente, porque, digamos, no ha resultado del todo claro la manera como, digamos, se convocó a las personas que aportaron a estas, y hay que considerar que en algunos casos es un porcentaje muy importante de lo recaudado para una campaña por algunas organizaciones políticas, y no está suficientemente claro, digamos, cuál fue el mecanismo para recolectar, digamos, a las personas que aportaron estas cantidades, ¿no? Junto con eso también se llamó la atención, está como una propuesta, la necesidad de plantear sanciones efectivas de carácter político a aquellas organizaciones, aquellos partidos que incumplan con las normas de financiamiento electoral. Eso no está contemplado en el dictamen que se está discutiendo, y nos parece que es un vacío importante que va en contra de lo que se ha planteado aquí, pero también de lo que, por ejemplo, está planteando la propia OCDE en su estudio sobre integridad en el Perú. Y el pedido que además está haciendo el mismo Jurado Nacional de Elecciones a través de su presidente, el doctor Víctor Ticón. Y que estaba además planteado con mucha claridad en el anteproyecto de Código Electoral que fue presentado por los organismos electorales. Claro, ¿y por qué sanciones políticas y no solamente pues sanciones que respondan a un pago? Porque lo que se ha demostrado es que las organizaciones políticas no siempre tienen capacidad de pago, y en última instancia se les impone la multa, o se apela, y si no paga, o se apela, o incluso si no paga, en principio tampoco hay ningún problema. Pueden seguir postulando, pueden seguir presentando candidatos. En cambio, las sanciones políticas sí tienen como una mayor capacidad coercitiva, en el sentido poder de disuasión, efectivamente, ¿no? Que incluso si se plantean de forma gradual, que terminan siempre con la posibilidad de suspender o incluso cancelar la inscripción de una organización política. Ahora, lamentablemente no encontramos términos medios, ¿no? Siempre nos vamos a un extremo, al extremo o del candado, ¿no?, o al otro extremo, pues que de repente defiende la autonomía de un partido, que dicen, bueno, no me dejan trabajar, ¿no?, porque más son las prohibiciones que digamos, las posibilidades de ejercer. Sí, siempre en esto, digamos, no hay una fórmula por hablar mágica, de bandos, ¿no? pero lo que el principio de gradualidad creo que es lo que nos permite encontrar que no es necesario en primera instancia aplicar la sanción máxima, sino que es posible pensar en sanciones que se aplican paulatinamente y que tienen un nivel de gravedad mayor, según la gravedad de la falta o según el nivel de residencia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de discusión es el que nosotros extrañaríamos que se dé en el seno de la Comisión del Congreso. Ahora, otro punto importante que discutíamos en un bloque anterior con la doctora Clavijo, por ejemplo, tiene que ver con los requisitos de los candidatos, ¿no? Acá se habla en la recomendación 74 sobre la prohibición de candidatos condenados, ¿no?, en el 76, y bueno, que también tiene que ver con la transparencia que hay en la información. ¿Cuánto conocemos a nuestros candidatos, ¿no? En la 75, las hojas de vida, en la 76, la declaración jurada de los candidatos. Esto es muy importante. Entendemos que ha habido una discusión en este sentido en la Comisión de Constitución del Congreso, y esperaríamos que la fórmula legal que finalmente se apruebe vaya en ese sentido. Fíjate que en otro campo, que no es el campo electoral, sino en el campo de las contrataciones públicas, sí hay un avance en el sentido de... Más claro. Sí, claro, de decir que
personas, o incluso, no solamente personas naturales, sino personas jurídicas que han sido condenadas por delitos de corrupción, inmediatamente quedan inhabilitadas para contratar con el Estado. Entonces, la misma figura o una figura análoga debería ocurrir también en el caso de delitos graves de personas condenadas con sentencia firme por delitos graves. Corrupción es uno de ellos, pero también terrorismo, violencia sexual, narcotráfico, que no deberían poder ser... Si no puedo contratar con el Estado, no podría trabajar para el Estado, servir al Estado o representar al Estado. Efectivamente, sobre todo en estos casos de delitos graves en donde se ha comprobado una conducta dolosa. Y incluso se va más allá. No solamente, digamos, hay una propuesta de la Comisión de Integridad que es bastante estricta en ese sentido, no solamente impedirles postular, sino incluso impedirles brindar algún tipo de recurso, aportar económicamente a una campaña o a un partido, ¿ya? Lo cual plantea un nivel de exigencia incluso mayor, que obliga, digamos, como a las organizaciones políticas a ser transparentes con respecto a los dineros que reciben. Bueno, y previamente a la transparencia, pues estamos en un supuesto en el que la información que entregamos es verdadera. Sí, claro. ¿No? Tiene que serlo, y en el punto número 87 se habla sobre las sanciones justamente por información falsa o inexacta. ¿Qué pasa con las acciones actualmente? ¿O qué tipo de ajustes necesitarían? En este caso, digamos, no es que no hayan existido sanciones. Recordemos en el Congreso pasado ha habido congresistas desaforados por brindar información falsa. Hay varios casos actualmente en investigación en el Congreso, y lo que se esperaría en este caso es que el poder, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, tenga como mayor capacidad, y no solamente el Congreso, para actuar frente a este tipo de situaciones en donde hay un caso comprobado de falta a la verdad ante la ciudadanía, ante los electores. ¿Ya? Y entonces ahí sí se espera que, o la propuesta va en el sentido de que exista una sanción que sea mucho más expeditiva y mucho más clara para quienes incumplen. Y la cosa es también un llamado a la reflexión, porque en verdad no se requiere demostrar demasiados requisitos para ser candidato a ningún puesto de la administración pública, los que son por elección popular. Entonces no tendría ningún sentido en mentir en la hoja de vida. Entonces no es necesario, ¿no? Entonces es más bien un llamado también a que se apele a las conductas éticas de los candidatos y candidatas en todo proceso electoral. Finalmente, la recomendación número 89 de la Comisión de Integridad hablaba sobre fortalecer la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones. Fortalecer en varios sentidos. En el caso de la OMPE, por ejemplo, para que tenga mayores capacidades coercitivas, para que tenga, por ejemplo, la capacidad de hacer estudios económicos respecto a cuánto cuestan en el mercado los distintos servicios que se emplean en una campaña electoral, y que eso le sirva como contraste, información de contraste respecto a los informes que brindan las organizaciones y una políticas. Base para la reforma actual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tengan esos instrumentos, o que tengan la capacidad de contar con información de ida y de vuelta con la unidad de inteligencia financiera, que es la que reporta movimientos sospechosos respecto a posibles dineros ilícitos que se están involucrando en campañas electorales. Eso, digamos, se ha sancionado en un decreto legislativo, pero solamente en el sentido de que Jurado y OMPE brinden información a la unidad de inteligencia financiera, pero no en el sentido contrario. Entonces, como que queda la cosa medio coja. Entonces, hay varias propuestas específicas para fortalecer las capacidades de control de la OMPE y del jurado, que debieran también ser incorporadas, porque son organismos cuya función es esa, y además hoy por hoy gozan de la legitimidad ciudadana como para que eso sea así, sin ningún problema y con las garantías de transparencia y neutralidad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, señor Rivas, por acompañarnos. Hemos hablado, ojo, solamente de una de las secciones. Bueno, hay varios temas que quedan pendientes. Por favor, hago una invitación, porque sin duda pues deben haber muchos interesados en hacerle el seguimiento a esas recomendaciones. Desde luego, el miércoles a las 6 de la tarde en el local de transparencia tendremos la presentación de los análisis que hemos venido avanzando, no solamente sobre el tema de reforma electoral, sino sobre los otros temas que están incorporados en el informe de la Comisión de Integridad, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción en el país. Muy bien, es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con más aquí en JN Noticias.